Lo hizo todo bien. Fue el niño que los profesores elogiaban, el que se sentaba en silencio, levantaba la mano, coloreaba sin salirse de las líneas, aquel que nunca respondía, nunca desafiaba nada, nunca se preguntaba por qué. Sus padres lo llamaban una bendición, sus vecinos, un encanto. Las notas decían que era prometedor. Era el tipo de niño con el que comparaban a los demás. En la escuela lo recompensaban por ser como el sistema quería, callado, enfocado, obediente. Y así aprendió muy pronto lo que funcionaba. Sé bueno, sé amable, sé lo que los demás quieren. No preguntes por qué, simplemente haz lo que se espera. Según un estudio de Pew Research, en 2021, el 83% de los padres estadounidenses afirmaron que preferían que sus hijos fueran obedientes antes que creativos. Eso no es una elección personal, es un diseño cultural. Por eso, cuando llegó el momento de elegir una universidad, no se preguntó qué lo emocionaba, sino qué se vería mejor en un currículum. No pensó en lo que lo haría sentir vivo, sino en lo que lo haría parecer responsable. Eligió algo seguro, una carrera práctica, una que tuviera salida laboral, negocios, ingeniería, informática. No porque lo amara, sino porque tenía sentido. Todos asintieron con aprobación. Sus padres estaban orgullosos, sus amigos lo admiraban. Nadie le preguntó qué quería realmente, ni siquiera él mismo. Se graduó, consiguió trabajo, comenzó a escalar en la empresa. Nunca llegaba tarde. Siempre decía que sí. Aceptaba las horas extra, callaba en las reuniones. Intentaba ser útil, confiable, humilde. Hacía lo que se suponía que debía hacer un hombre. Compró una casa modesta, se casó con una buena mujer, tuvo hijos, pagó las cuentas, sonrió para la foto navideña y la publicó con una frase sobre gratitud. No persiguió sueños locos. No decepcionó a sus padres, no decepcionó a la sociedad. Era el adulto modelo. El tipo de hombre que recursos humanos adora. Predecible, eficiente, respetable. Siguió el plan. Ese guión no escrito que tantos siguen sin jamás leerlo en voz alta. Estudia, trabaja, asienta cabeza, contribuye, jubílate, desvanece. Se sentía orgulloso de no haberse desviado. Se sentía orgulloso de haber sido prudente. Se sentía orgulloso de no haberse perdido nunca. Pero quizás, en realidad, nunca había estado en su propio camino. Porque jamás preguntó hacia dónde conducía. Jamás se cuestionó quién había puesto los ladrillos. Jamás se preguntó si ese camino siquiera era suyo. Sus días parecían progreso. Sus noches parecían tener propósito, pero en lo más profundo, algo no encajaba. Una voz suave, fácil de ignorar, susurraba: ¿eso es todo? La psicología tiene un nombre para esto: vida en modo automático. Vivir por hábito, por programación, por miedo. Seguir el camino de menor resistencia, aunque no conduzca a ninguna parte, no porque seas débil, ni porque seas ingenuo, sino porque el sistema recompensa más a quien obedece que a quien piensa. Sé obediente, sé responsable, sé productivo, sé lo que esperan de ti. Nunca fue castigado, nunca recibió un no, nunca fue forzado, porque nadie necesitaba obligarlo. Él mismo se disciplinaba, él mismo levantaba las murallas, él mismo cerraba las puertas. Se encerró dentro de una versión de éxito que le fue entregada por personas que tampoco la vivieron, y a eso lo llamó libertad. Esa es la verdadera tragedia silenciosa. No que alguien le quitara su libertad, sino que él olvidara que alguna vez la tuvo. Y si estás leyendo esto y sientes un leve malestar en el pecho, no pánico, no tristeza, solo esa sensación extraña de que algo no está del todo bien, entonces quizás esta historia no sea solo sobre él.
tal vez sea también sobre ti. Entonces, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo puede un hombre vivir toda una vida sin darse cuenta de que nunca fue él quien llevaba el timón? Etienne de la Boétie lo explicó hace más de 500 años. Dijo: la forma más peligrosa de control no es la fuerza, es el consentimiento. No es el dictador quien mantiene tu obediencia, es esa voz interior que te dice que obedecer es noble. Los regímenes más poderosos son aquellos que no necesitan mover un solo dedo porque sus súbditos se vigilan a sí mismos. Eso fue lo que le ocurrió a él. Nunca fue arrastrado a la servidumbre. Fue educado en ella, fue sonriendo hacia ella, fue premiado por ella. Le enseñaron a ser un buen niño, luego un buen estudiante, después un buen empleado y finalmente un buen ciudadano. Nunca dijo sí de forma consciente, porque nunca supo que existía la posibilidad de decir no. La Boétie llamó a esto servidumbre voluntaria, cuando las personas aceptan sus propias cadenas porque han sido condicionadas para creer que esas cadenas son virtudes. Y no existe un sistema de condicionamiento más efectivo que la escuela. Según datos de la OCDE, más del 70% de las evaluaciones escolares miden la obediencia y la memorización. Solo un 8% estimulan el pensamiento creativo o crítico. Lo que significa que, desde los 5 años, la mayoría no está aprendiendo a pensar, está aprendiendo a obedecer. A él lo premiaban por quedarse callado, por escribir con buena letra, por levantar la mano, por hacer preguntas seguras. Aprendió a jugar el juego mucho antes de saber siquiera que era un juego. Y lo jugó bien. Se acostumbró a recibir elogios por seguir las reglas, así que lo convirtió en su identidad. El sistema no solo moldeó su comportamiento, moldeó su autoestima, su sentido de la moral, su idea entera de lo que significa ser bueno. Por eso se exigía tanto. No porque alguien se lo impusiera, sino porque su guión interno le decía que desviarse del plan era un fracaso moral. No necesitaba un supervisor. Se convirtió en el suyo propio. No necesitaba castigo, porque el miedo a decepcionar a los demás era más fuerte que cualquier consecuencia. Esto es lo que los psicólogos llaman obediencia aprendida. El proceso de interiorizar tanto la sumisión que ya no puedes distinguir entre tus propios pensamientos y los que te fueron implantados. Él creía que era disciplinado. Solo estaba condicionado. Creía que era responsable. Solo tenía miedo de salirse de la línea. Y aquí viene la parte más trágica. Nadie le mintió. Nadie lo engañó. Nadie lo obligó a seguir el guión. Lo siguió porque era lo único que conocía. Porque romperlo habría significado perder la aprobación de las personas para las que fue entrenado a vivir. Habría significado ser llamado egoísta, inestable, desagradecido. Así que se quedó. No porque amara la vida que construyó, sino porque alejarse de ella habría parecido una traición. A sus padres, a sus maestros, a sus colegas, incluso a sus propios hijos. No le temía al fracaso, le temía a ser incomprendido. Porque en un mundo que idolatra la conformidad, el rebelde no es odiado, es borrado. Así funciona el control en la era moderna. No te golpea para callarte. Te convence de que el silencio es madurez. No necesita quemar tus libros. Solo necesita que nunca aprendas a leer entre líneas. No prohíbe la rebeldía. Simplemente la hace parecer ridícula, irresponsable, infantil. Y con el tiempo, aquella voz en su cabeza, la que alguna vez susurraba, tal vez esto no está bien, se fue apagando, hasta sonar como culpa, hasta sonar como fracaso, hasta sonar como una amenaza, porque el sistema había reescrito su brújula moral. Ya no se preguntaba, ¿esto es verdadero para mí? Solo se preguntaba, ¿esto los decepcionará? Y así se convirtió en lo que la Boétie temía.
Un hombre que no necesitaba cadenas, porque la prisión estaba instalada dentro de su conciencia. Ejecutaba su propia obediencia con orgullo. Se felicitaba por seguir la línea recta, incluso cuando esa línea no conducía a ningún lugar. Y este es el peligro que la mayoría de los hombres nunca ve. No están siendo oprimidos por un tirano externo. Están siendo guiados por una vida entera de programación sutil, que les dijo que la libertad era egoísta y que el sacrificio era sagrado. Y lo más devastador es que quienes lo programaron no eran malvados, estaban tan perdidos como él. Le transmitieron el mismo guión que ellos también habían recibido. Y ahora él estaba allí, un hombre que jamás lo cuestionó, un hombre que pasó su vida entera intentando ser bueno, sin detenerse nunca a preguntarse, ¿bueno para quién? Ahí es donde empieza todo. No con una gran rebelión, sino con una pregunta diminuta, esa que nunca le enseñaron a hacerse. Esta voz que habla en mi cabeza, ¿soy yo o es el sistema hablando a través de mí? Pero si el sistema no lo forzó, si nadie le apuntó con un arma, ¿por qué nunca se apartó? ¿Por qué no lo cuestionó? ¿Por qué nunca se detuvo al menos una vez a preguntarse, ¿esto realmente me pertenece? La respuesta no está en las leyes ni en los líderes. Está en algo más antiguo, más sutil y mucho más poderoso: la multitud. En 1895, Gustave Le Bon publicó un libro titulado La psicología de las multitudes. Allí argumentaba algo que incluso hoy muchos aún no entienden: que en grupo los seres humanos pierden la razón, literalmente. Le Bon escribió que la multitud no razona, reacciona. Imita, sigue. En presencia de una masa, el pensamiento crítico del individuo se apaga y su cerebro primitivo toma el control. Deja de pensar y empieza a repetir, no porque sea débil, sino porque es humano. Él no creció bajo una dictadura, creció en algo más silencioso, creció rodeado de personas que confundieron la repetición con la verdad y la conformidad con la moralidad. Y por eso los imitó. Observó lo que los demás valoraban, lo que celebraban, lo que compartían, lo que aplaudían, y lo reflejó. No porque creyera en ello, sino porque cuestionarlo parecía demasiado arriesgado. En psicología, esto se llama el efecto de arrastre. Asumimos que algo es correcto simplemente porque muchas personas actúan como si lo fuera. Según una encuesta de Gallup, realizada en 2020, el 95% de los estadounidenses creen que comprar una casa es la máxima señal de estabilidad. Sin embargo, millones se ahogan en deudas solo para alcanzar esa expectativa. ¿Por qué? Porque todos lo hacen, y hacerlo diferente da miedo. Él no quería parecer inestable, ni irresponsable, ni extraño. No quería destacar, porque en un mundo obsesionado con encajar, ser diferente se percibe como una amenaza. La verdad es que la sociedad nunca necesitó castigarlo por pensar distinto. Solo necesitaba hacerlo temer estar solo, y así se convirtió en aquello que la Boetti había advertido: un hombre que no seguía por convicción, sino por miedo. Miedo al rechazo, miedo a quedarse atrás, miedo a ser el único que levanta la mano cuando todos los demás guardan silencio. En 1951, el psicólogo Solomon Asch realizó un experimento sencillo. Pidió a varios participantes que compararan la longitud de unas líneas. La respuesta correcta era evidente, pero cuando todos en la sala daban una respuesta equivocada, el 75% de los participantes se alineaban con el grupo. Preferían estar equivocados que estar solos. Piénsalo. 3 de cada 4 personas traicionarían su propia percepción visual antes que arriesgarse a ser distintos. Ese fue él. Esa fue su vida. No una serie de elecciones, sino una serie de aprobaciones. ¿Qué carrera se ve normal?
¿Qué coche parece respetable? ¿Qué matrimonio aparenta estabilidad? ¿Qué opinión no causará tensión en la cena familiar? Se moldeó a sí mismo no por convicción, sino por lo que lo mantenía invisible. Porque en la era de la conformidad masiva, el silencio es una estrategia de supervivencia. Y eso lo supo la Boétie mucho antes de que existieran las redes sociales, los algoritmos o la economía de la atención. Supo que la necesidad humana de pertenecer siempre sería más fuerte que la necesidad de ser libre. Y tuvo razón. Él nunca quiso rebelarse. Solo quería que lo vieran como un buen hombre, lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente estable. No pensaba con su mente, pensaba con la memoria colectiva. Sus creencias no eran suyas, eran el reflejo de lo que más aplaudían. Reía cuando los demás reían. Temía lo que ellos temían. Deseaba lo que ellos deseaban. No fue manipulado. Solo estaba perfectamente adaptado a un mundo que recompensa a quienes nunca preguntan por qué. Y si crees que eres demasiado inteligente como para caer en eso, recuerda esto. Él también lo pensaba. Sobre el papel, era un ganador. Tenía la casa, tenía la familia, tenía la carrera, tenía la cuenta de jubilación, tenía el respeto de sus colegas. Era el hombre al que los demás asentían en las reuniones. El hombre cuya vida parecía estable, cuyas decisiones parecían sabias, cuyo camino parecía completo. Había seguido todas las reglas, alcanzado cada hito, evitado cada escándalo. Era seguro. Y, a los ojos del sistema, era exitoso. Pero el éxito resulta ser, es muy bueno ocultando el fracaso. No el fracaso en un currículum, no el fracaso en un sueldo, sino el fracaso en el único lugar que realmente importa, adentro. Porque debajo de toda la estructura, de toda la estabilidad, de todas las superficies pulidas, estaba vacío. No podía decir cuándo empezó, solo que un día despertó y algo no cuadraba. No estaba roto, no dolía, solo estaba mal. Se sentó en la misma cocina, tomó el mismo café, subió al mismo coche, fue a la misma oficina, pero algo dentro de él se estaba desmoronando. Lo tenía todo. Entonces, ¿por qué sentía que no tenía nada? En 2021, el Centro de Estudios sobre la Vida estadounidense informó que el 61% de los mayores de 45 años en EEUU ya no sienten que su vida tenga sentido. Déjalo reposar. La mayoría de los hombres que hicieron todo bien no pueden explicar por qué se levantan cada mañana, más allá del hecho de que lo hicieron ayer. Él no estaba deprimido en el sentido clínico, no estaba colapsado, ni siquiera estaba luchando, solo se estaba apagando, lentamente, silenciosamente, como una luz que permanece encendida demasiado tiempo y empieza a parpadear sin que nadie lo note. El psiquiatra Viktor Frankl tenía un nombre para esto: vacío existencial. Una profunda y silenciosa sensación de vacío que proviene de vivir sin propósito, incluso cuando todo parece estar bien por fuera. No se trata de fracaso, se trata de ausencia, la ausencia de sentido, la ausencia del porqué, la ausencia de sí mismo. Se dio cuenta de que no podía recordar la última vez que hizo algo porque quería, no porque era lo que debía. Descubrió que todas sus decisiones importantes se habían tomado dentro del perímetro de la aprobación de los demás. No vivió una vida mala, simplemente nunca se tomó el tiempo de vivir la suya. No se arrepentía de ningún momento en particular, pero cuando miraba atrás, no estaba seguro de haber estado realmente presente en ninguno. Se había convertido en un fantasma que merodeaba por la casa que tanto le costó pagar. Sonreía en las fotos familiares, pero se sentía como si se estuviera viendo desde lejos, siempre actuando, siempre disponible, siempre interpretando la versión de sí mismo que los demás encontraban más fácil de querer.
Se volvió un experto en ser lo que otros necesitaban, pero se olvidó de necesitar algo para sí mismo. Y entonces, un día, llegó la pregunta, una que jamás se había atrevido a formular, una tan simple que daba miedo. Si perdiera mi trabajo, ¿qué quedaría de mí? No en el sentido financiero, no en lo logístico, sino en lo humano. Si el título desapareciera, si el rol se disolviera, si la estructura se viniera abajo, ¿qué quedaría? ¿Alguien sabría quién era en realidad? ¿Él lo sabría? ¿O había pasado tantos años convirtiéndose en lo que la sociedad quería que su verdadero yo quedara sepultado bajo todas esas capas? Y entonces lo comprendió. No temía perder su empleo, temía descubrir que debajo de todo no había nada. Porque cuando tu identidad se construye por completo en función de tu utilidad, ¿qué ocurre cuando dejas de ser útil? Esa es la pregunta que millones de hombres nunca te hacen, hasta que ya es demasiado tarde. Él lo tenía todo, todo lo que el mundo prometía, pero nada de lo que el alma necesitaba, porque le enseñaron a ganar el juego, pero nadie le dijo que quizás el juego era una mentira. Eso es lo que nadie te advierte, que puedes hacerlo todo bien y aún así despertar un día sintiendo que algo dentro de ti ha muerto en silencio. No estás roto, no estás solo, no estás en crisis, pero estás vacío, y no es un colapso dramático, no es una caída pública, es una erosión lenta, tan discreta que ni siquiera tú la notas, hasta que una mañana despiertas y no sientes nada. No es dolor, no es tristeza, es una especie de vacío, como si el aire se hubiera ido de tu pecho sin previo aviso. Y lo peor es que no puedes decir nada, porque tú eres el hombre que lo hizo todo bien. Eres el que siguió las reglas, el que construyó la vida, el que marcó cada casilla. Eres el que otros admiran, el que la tiene clara, el que está bien. Entonces, ¿cómo vas a admitir que en el fondo estás perdido? ¿Cómo decirlo? Incluso con familia, casa y carrera. Ya no sabes qué demonios estás haciendo. El mundo no te da espacio para eso. No si eres hombre, no si ya pasaste los 40, porque a esa edad ya se espera que seas firme, establecido, estoico, el fuerte. Pero los números dicen otra cosa. Según los CDC, en 2022 los hombres entre 45 y 64 años representaron más del 25% de todos los suicidios en Estados Unidos. Léelo de nuevo. No adolescentes, no veinteañeros, hombres de mediana edad, los que parecen estar bien, los que sonríen en las barbacoas, los que pagan las cuentas puntualmente, los que no dicen una sola palabra. ¿Por qué? Porque a los hombres no se les enseña a expresar el dolor en voz alta. Se les enseña a arreglar, a cargar, a tragárselo todo. Así que cuando el peso se vuelve insoportable, no piden ayuda. Desaparecen, no de golpe, sino lentamente. Dejan de reír, dejan de intentarlo, dejan de esperar algo, hasta que, eventualmente, dejan de ser. Pero nadie lo nota, porque siguen apareciendo, siguen haciendo las llamadas, siguen sentándose en la mesa, fingiendo que todo va bien. La depresión de ellos no se ve como lágrimas, se ve como silencio, como un hombre que está, pero no está. Y nadie les hace las preguntas reales. Les preguntan cómo va el trabajo, cómo están los niños, cómo va la casa. Pero nadie les pregunta, ¿eres feliz? ¿Te sientes vivo? ¿Todavía te reconoces? Porque el mundo no quiere respuestas reales, quiere actualizaciones, quiere listas de tareas. Así que él les da lo que quieren. Porque, ¿qué más puede hacer? Sonríe, asiente, dice, sí, todo va bien, incluso cuando no.
incluso cuando no ha sentido que algo esté bien, en años. Y entonces, una mañana cualquiera sin previo aviso, un pensamiento aterriza en su pecho como una piedra que no puede levantar. No tengo tiempo para empezar de nuevo, no por la edad, sino por la inercia, porque cuando has pasado toda tu vida avanzando en una sola dirección, la idea de girar se siente imposible. Él hizo todo lo que le dijeron, y ahora ya no queda tiempo para averiguar qué era lo que él quería. Esa es la verdadera tragedia, no que haya fracasado, sino que tuvo éxito, construyendo una vida que nunca fue suya. Siguió el plano, y ahora vive en una casa que se siente como si perteneciera a otro. Se convirtió en el hombre en el que todos podían confiar, menos él mismo. Y cuando mira al espejo, ve a un extraño usando la máscara de esposo, de padre, de proveedor. Ve a un hombre que está perdido, no porque rompió las reglas, sino porque nunca rompió con ellas. Esa es la crisis silenciosa, la que nadie menciona, no porque sea rara, sino porque está en todas partes, y porque admitirla implicaría cuestionar lo más incómodo de todo, la definición misma de una buena vida. Al final, no hubo tragedia, no hubo drama, no hubo titulares, no hubo escena final, no se desplomó, no gritó, no pidió más tiempo, simplemente se apagó, como una luz olvidada en una habitación vacía, mucho después de que todos se hayan marchado. Murió del mismo modo en que vivió, en silencio, con respeto, sin molestar. Su obituario fue sobrio, su funeral estuvo concurrido, la gente dijo cosas agradables, un hombre trabajador, un esposo dedicado, un tipo confiable, sólido, un buen hombre. Nadie tenía nada malo que decir, pero tampoco tenían mucho que decir, porque la verdad es que nadie lo conocía del todo. No al hombre que estaba debajo de todas las capas, no al niño que alguna vez se preguntó, no a los sueños que nunca dijo en voz alta, no a los miedos que jamás se atrevió a nombrar. Había hecho de su vida una misión, no causar problemas, no mover el barco, no hacer demasiado ruido. Y lo logró. Pero el silencio tiene un precio. Nadie lo odiaba, pero nadie extrañó al verdadero él, porque el verdadero él nunca se presentó. Estuvo allí en cada cumpleaños, en cada partido, en cada reunión, pero nunca estuvo realmente presente. Se mostró en cuerpo, pero no en alma. Y lo más triste es que él pensó que eso era una virtud. Creyó que ser invisible era la forma más alta del amor, que sacrificar su voz era el precio de ser un hombre, que ser necesario era más importante que ser conocido. Y cuando se fue, dejó todo lo correcto, un fondo de retiro, una casa pagada, unas cuantas cajas con trajes y corbatas, pero no mucho más. Ningún diario lleno de sueños, ninguna novela inconclusa, ninguna historia salvaje, ninguna pregunta eterna, solo archivos, carpetas y unas fotos apagadas en un cajón que nunca captaron al verdadero él. Su vida tenía estructura, pero no chispa. Tenía rutina, pero no ruptura. Tenía respeto, pero no revelación. Y lo que dejó atrás no fue un legado, fue papeleo, porque siguió el guión hasta el final, sin saltarse una línea, sin cambiar un solo párrafo, sin preguntarse nunca si la historia merecía ser contada. Y ahora ya no está, no en desgracia, no con vergüenza, sino con una irrelevancia tranquila. Y esta es la parte que nadie quiere decir en voz alta. Ese tipo de muerte es mucho más aterradora que el fracaso, porque al menos el fracaso significa que intentaste algo, significa que buscaste algo real. Pero él no fracasó, simplemente se desvaneció, y el mundo apenas lo notó. Así que si estás leyendo esto, si en algún rincón de tu vida escuchas el eco de este hombre, no mires hacia otro lado. No te digas, bueno, yo no estoy tan perdido,
porque eso fue exactamente lo que él se dijo, año tras año, hasta que los años se acabaron. La buena noticia es que tú aún estás aquí, y eso significa que la historia no ha terminado. No todavía. Aún estás a tiempo de dejar de actuar, de dejar de obedecer, de dejar de perseguir la definición de hombre que alguien más escribió para ti. Aún estás a tiempo de hacerte la pregunta que él nunca se atrevió a plantear. ¿Quién sería yo si dejara de importarme lo que piensan los demás? Aún estás a tiempo de escribir un final distinto, uno que sea tuyo. Así que si algo dentro de ti se siente apagado, si algo falta, si has hecho todo bien y aún así algo en ti se siente mal, eso no es un fracaso, es una señal, un susurro que viene desde lo más profundo, desde ese lugar que se niega a morir en silencio. Una voz que te dice, no tienes que desaparecer, todavía puedes vivir. Pero para eso, tienes que dejar de seguir, tienes que recordar quién eras antes de que te dijeran en quién debías convertirte. Ese es el verdadero acto de valentía, no rebelarse contra el sistema por rabia, sino por amor. Amor hacia esa parte de ti que quedó olvidada, enterrada bajo capas de responsabilidad, expectativas y elogios vacíos. Amor hacia el niño curioso que alguna vez preguntó ¿por qué? Antes de que aprendiera que era mejor quedarse callado. Revivir esa voz no es fácil, te hará cuestionarlo todo, sacudirá tus certezas, hará que pierdas algunas seguridades, puede que incluso pierdas el respeto de aquellos que solo te respetaban por tu silencio. Pero lo que obtendrás a cambio será más real que cualquier cosa que el mundo te haya prometido. Obtendrás presencia, propósito, vida. Y eso no requiere una gran revolución. No tienes que quemarlo todo, dejar a todos, mudarte al otro lado del mundo. A veces, todo lo que necesitas es volver a escucharte, volver a ti, preguntarte en voz baja, ¿esto lo estoy haciendo por mí o por ellos? Porque cuando empieces a vivir desde ese lugar, aunque el mundo no lo entienda, aunque nadie lo aplauda, aunque algunos te digan que estás loco, sabrás que al fin estás despierto. Sabrás que tu vida, por fin, te pertenece. Y cuando llegues al final de tu historia, no habrá necesidad de titulares, ni de obituarios grandilocuentes, porque la gente que realmente te conoció, sí te recordará. No por lo que lograste, sino por haber sido, por fin, tú mismo.